para verla. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias te damos, amantísimo Dios, por tu misericordia, tu fidelidad, tu amor, tu bondad, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Te pedimos, Padre amado, que en este estudio bíblico, Señor, tú hables a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, venga a abrir nuestros oídos, venga, Señor, a aclarar nuestra mente, Señor, y a ponerla fija en este estudio, Padre, para que podamos, Señor, discernir y entender lo que tú no quieres hablar el día de hoy. Amado Padre, pedimos que tú obres en nuestros corazones, Señor, que prepares el terreno de nuestro corazón para que caiga la semilla en buena tierra y dé fruto al 100%, Señor, para la gloria de Jesucristo. Pedimos asimismo, Padre, que, Señor, toda nuestra atención y que todo lo que está alrededor, que tú tomes el control del tiempo, que tú tomes el control de las situaciones, Señor, para que nada interfiera este estudio, Señor. Asimismo, Padre, que las transmisiones puedan hacerse correctamente, Señor, y que tu nombre sea glorificado y el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. Vamos a leer desde el 1, mejor. El 1 y 2 ya lo vimos, pero vamos a leerlo porque es la secuencia. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 5. 6, del 1 al 5, dice: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pues no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Entonces nosotros podemos ver aquí, ¿verdad? Hay una palabra que Pablo está utilizando, bautismo. El bautismo en el tiempo de Pablo era algo muy significativo. Todos en ese tiempo, si ven, ninguna epístola se dedica a sacar una doctrina sobre el bautismo. ¿Por qué? Porque era algo conocido por todos los cristianos. Era algo que todo cristiano sabía, que se arrepentía, creía y se bautizaba, ¿verdad? Esa era la sintonía. Vamos a ver, por ejemplo, Hechos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 8, versículos 34 al 39. 8. 34 al 39. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Entonces nosotros veíamos, ¿verdad? Aquí el proceso, se arrepintió, creyó y se bautizó. Y él mismo pidió ese bautizo. Quizá en esta predicación de Felipe, cuando Felipe le estaba explicando Isaías 53 al eunuco, ¿verdad? Le habló acerca del bautismo de Juan también, de cómo venían y se bautizaban, ¿verdad? Para arrepentimiento. Y fue ahí cuando el eunuco vio el agua, ¿verdad? Y dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo me he arrepentido, yo creo. Entonces, ¿qué impide? ¿Y qué le dijo Felipe? Si crees de todo corazón. Si crees de todo corazón, no hay nada que lo impida, ¿verdad? Y esa es la parte principal del bautismo: creer, bautizar, ¿verdad? No podemos bautizar y que después la persona crea. No es como le hacen, por ejemplo, en la iglesia católica con el bautismo de niños, ¿no? O en algunas iglesias cristianas con el bautismo de niños. O en la iglesia de los mormones, que se bautizan por los muertos, ¿verdad? Como un muerto no se bautizó, bueno, otro asume su lugar. No, porque la persona misma que se arrepiente y cree es la que tiene que ser bautizada. Yo no puedo bautizarme en nombre de otra persona o tomar el lugar de otra persona, ¿verdad? Que alguien lo lleve, ¿no? Como los niños, que no saben ni qué es. Y que van y los bauticen, ¿no? Una novedad. Hace poco hablaba con un hermano, con un congregante de la iglesia, ¿verdad?
Y me decía, hermano, me voy a bautizar, ya quiero bautizarme y todo. Le digo, ok, pero sé que su vida no anda bien. Y le digo, ¿pero ya creíste realmente? Sí. Le digo, tu vida me dice que no. Tu vida, tus frutos me dicen que no has creído. Porque si en verdad creíste, te arrepentiste. Y el arrepentimiento, ¿qué es? Un cambio. Exacto, un cambio radical, ¿verdad? Un giro de 180 grados. No puedo decir que creo y sigo caminando en la misma dirección de mi vida. Mi vida tiene que sufrir un cambio. Acordémonos del apóstol Pablo, de ser perseguidor de la iglesia, ¡zum!, dio un giro a ser el apóstol que más trabajó, ¿verdad?, por la iglesia. Nosotros podemos ver el carcelero de Filipos, igual, los carceleros eran hombres duros, porque estaban responsables de reos y de soldados que había ahí adentro y todo, tenían que ser hombres muy duros. Y vemos el cambio en la vida de ese carcelero de Filipos cuando dice, ¿qué necesito para ser salvo? Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo. Él cree y agarra y saca a Pablo cuando era indebido sacarlo. Agarra y saca a Pablo y lo lleva a su casa para que predique ahí Pablo el evangelio, ¿verdad? Y posteriormente lo vuelve a regresar a la cárcel. Pero nosotros vemos qué pasa, un hombre que cambió de su forma de ser tan dura a una forma de ser noble, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver ese cambio que tiene que venir. No hay nada que impida que seas bautizado siempre y cuando creas realmente, pero la persona que te va a bautizar tiene que ver ese cambio en tu vida. Por eso Juan el Bautista, cuando venían los fariseos a ser bautizados, ¿verdad? Ellos querían ser bautizados y Juan el Bautista, ¿qué les decía? Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? A hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Ya después vengan a ser bautizados. Pero no puedes bautizarte bajo como si el bautizo te fuera a limpiar de algo o te fuera a ser más acepto delante de Dios, ¿no? Entonces, bajo esta consigna nosotros tenemos que entender esto. Mateo 28, 19. 28, 19. 28, 19. 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Id a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, porque aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es parte, en verdad, de la vida cristiana, ¿sí? Una vida en crecimiento en Cristo Jesús. Entonces, la palabra griega para bautizo es baptizo, que significa sumergir. Por eso Pablo dice, ¿verdad?, en el versículo que leímos 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, sumergidos en Cristo, ¿verdad?, hemos sido bautizados en su muerte? Y Pablo aquí hace algo, dice, ¿o no sabéis que? O sea, Pablo da por sentado que la gente sabe perfectamente de esto. Pablo da por sentado que ellos entienden perfectamente esto. Y Pablo apela a una práctica de ese entonces que hasta utilizó el Señor Jesucristo, hacer que las personas razonen y utilicen su cerebrito, ¿verdad? Hacer recordar, por ejemplo, vamos a ver Juan 3:10, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 10. Juan 3:10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ahí está, ¿verdad? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Pablo pregunta, ¿y no sabéis qué? Jesús le dice, ¿y no sabes esto? ¿Verdad? Fíjense, otras muy similares, pero de maneras diferentes. Mateo 12, 13. Mateo capítulo 12, versículos 3. Mateo 12, 3. Mateito 12, 3. A ver si quieren. 12, 3. Entonces dice, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él tuvieron hambre? Con él tuvieron hambre. O no sabéis, ¿verdad? Otra vez. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él tuvieron hambre? Está, ¿no habéis leído? ¿No te informaste? O sea, ¿qué les está diciendo ahí Jesús? No son ignorantes, sí lo han leído. Porque los judíos leían mucho el Antiguo Testamento, entonces
¿No habéis leído? Jesús está haciéndole, aquí como Pablo, ¿no sabéis qué? Mateo 19:4, otra vez ahí Jesús utiliza más o menos lo mismo también. 19:4. 19:4. Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? ¿Verdad? Ahí está, otra vez Jesús cuestionándolo, o sea, ahí poniéndoles ese eslabón para que entiendan. Es como si yo le dijera, hermanos, ¿no han sabido? ¿No han leído que si creemos en el Señor Jesucristo realmente, ¿verdad?, somos salvos? ¿No habéis leído que el que está en Cristo es nueva criatura? ¿No habéis leído que el que está en Cristo obedece? ¿No habéis leído que el Señor Jesús va a venir por nosotros? Como dejando sin excusa, ¿verdad?, a la vez al que está oyendo y a la mesa haciéndole pensar y meditar si lo ha. Sí, es cierto, sí lo he leído, ¿verdad? Entonces Pablo está utilizando esa misma forma para hacer entender a los hermanos de Roma lo que va a continuación a exponer. Pablo está dando por entendido que los hermanos entienden perfectamente que él está haciendo el símil del bautismo con la vida cristiana, ¿verdad? ¿Qué es el bautismo en la vida cristiana? ¿Verdad? Nosotros por eso lo hacemos por inmersión, porque significa morí para el mundo, morí para mis deseos carnales y todo eso, y resucité a nueva vida, ¿verdad? Ese es el símil, eso es lo que simboliza el bautismo, ¿verdad? Pero ese no es solo una figura, implica la realidad que ha habido en mi vida. Por eso no podemos hacer un bautizo si no hemos creído realmente. La realidad de mi vida es que morí y ahora ya no vivo esa vida, ahora vivo una vida diferente, ahora vivo una vida en Cristo Jesús. Y eso Pablo sabía que la iglesia de Roma, aunque él no la había fundado, ¿verdad?, lo sabía, porque en ese entonces todo cristiano sabía perfectamente esta parte, ¿sí? En Hechos capítulo 2 leemos al final, ¿verdad?, que la iglesia primitiva dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa doctrina era parte de eso, de reconocer que ya mi vieja vida ya no podía resurgir. Cuando nosotros morimos, ya no puede resurgir la misma persona. Ya resurge otra persona diferente. Ya no es lo mismo. Si digo que morí con Cristo y que resucité con Cristo, entonces resucité a nueva vida. No resucité, no murió el mentiroso hurtador, ¿verdad? Y resucitó el mentiroso hurtador. No, sino que hay una nueva vida, hay un cambio. Así como Cristo nos representó en la cruz del Calvario, ¿verdad?, muriendo por nosotros en significado de nosotros. Entonces, a la vez, cuando nosotros creemos en Cristo, tomamos en cuenta que hemos muerto ahí juntamente en esa cruz, porque Él murió por nosotros. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta que morí en esa cruz en ese momento y que fui sepultado juntamente con Cristo. Entonces, mi viejo hombre ya quedó ahí en la tumba, ya quedó inerte, ya quedó muerto. Ya no puede estornudar, ya no puede hablar, ya no puede moverse, ya no puede actuar, ya no puede ejercer dominio sobre mi vida, está muerto. Por eso Pablo dice esas cosas. ¿O no sabéis? Voy a leerlo otra vez. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No puedo seguir mi vida pasada, no puedo decir que realmente morí a mí mismo y sigo haciendo las mismas cosas de antes, porque entonces me estoy engañando a mí mismo, ¿verdad? Me estoy engañando yo solo. A Dios no lo estoy engañando, me estoy engañando a mí, ¿verdad? Nosotros tenemos entonces que tomar esta actitud y la verdad ver si hemos cambiado y ha habido novedad de vida en nosotros, si hay una vida que ha sido cambiada y transformada por el poder de Dios. Yo tengo que ver eso. Jesús dijo, un árbol bueno da frutos buenos. Un árbol malo da frutos malos. Un árbol de naranjas no te va a dar melones. Imposible, es contra naturaleza. Y sería algo inaudito, imposible. En pocas palabras, es imposible que un árbol de naranjas te dé melones, así como una guía de melones te dé naranjas. Es algo contra naturaleza. No le pidas a un león
que vaya y busque zacate bueno para comer, porque no lo va a hacer. Así, si nosotros hemos muerto con Cristo y resucitado a nueva vida, yo no puedo seguir en lo que estaba haciendo antes. Yo no puedo andar en lo que andaba antes. He sido transformado por la gracia y por el poder de Dios. Entonces tengo que andar en esa novedad de vida, porque he sido cambiado y he sido transformado por el poder de Dios, no por mi poder. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. 12. 11, ajá. 12 y 13. 11, 12, 13. Okay. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está, ¿verdad? Los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón. O sea, no es ni por rasgos sanguíneos, no es ni por tu esfuerzo, no es ni por tu cuestión de que algún hombre te denomine cristiano, es por el poder y la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, si actúa el poder de Dios en tu vida, ha sido transformado y ha sido cambiado. Juan 3:3, ¿verdad? Juan 3:3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está, ¿verdad? No puede ver el reino de Dios. Y el versículo, creo que es el 5 o el 6, cuando dice lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Mira, aquí en este versículo, Ajá. el 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando Dios le dice, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿se refiere entonces a los bautizados? No. Cuando tú naces del agua es como un renacer. No, el que no nace del agua, el bautismo no me salva, no hace un cambio en mi vida, es simplemente un significativo. Bautizas. Ahí cuando se está refiriendo al agua, el simbolismo tiene que ver hacia la palabra de Dios. Y hay textos que avalan esa parte, que tus mandamientos son como agua que limpian mi corazón y mi vida. Entonces es eso, el que no nace de la palabra, y como Pablo dice en Romanos, creo que ya lo leímos, ¿verdad? Que a Dios agradó salvar a las personas por la locura de la predicación. Entonces ese es el agua. Cuando alguien está predicando, es el agua que entra en tu vida y te limpia, y entonces viene el Espíritu Santo y produce el nuevo nacimiento. Entonces es eso, el que no nace de la palabra de Dios y del Espíritu. Entonces se refiere al agua como fuente de vida. Como fuente de vida. Y como somos el ser humano. Como de bautismo, ¿no? Sí, algunos lo han tomado en el sentido de que dicen, es que habla del nacimiento natural y del nacimiento espiritual. El nacimiento natural, yo nazco del agua por el agua que hay en el vientre, el biótico, ¿cómo le llaman ese? Líquido biótico. Y eso, y dice, o sea, que si no naces carnalmente, pues tampoco puedes nacer espiritualmente, pero no. Ahí lo que se está refiriendo es precisamente que las personas tienen que nacer por la predicación de la palabra de Dios. Es como Dios salva a la gente, y por el poder del Espíritu Santo. Porque la predicación sin el poder del Espíritu Santo no sirve de nada. Es palabra simple. Es palabra simple. Entonces, eso es a lo que se está refiriendo ahí el Señor Jesucristo. Por eso es importante, como le decía a este amigo que me topé ahí, le digo, exponte a la palabra, sigue exponiéndote a la palabra. ¿Se acuerdan que les conté que también iba a ir a ver a alguien allá a Tierra Santa? Uh-huh. Entonces, fue infructuosa la ira, o sea, si hablamos con él y todo, yo lo que le pude decir es, mantente oyendo la palabra, porque Dios a través de la palabra es como puede cambiar tu vida. Es como puede cambiar tu vida. Si tú no te expones a la palabra de Dios, Dios no va a actuar, salvo su soberana voluntad, y son casos muy aislados donde Dios hace cosas muy diferentes. Como con Pablo. Exactamente, como con Pablo, que se le presentó y lo tumbó del caballo. Pero de ahí, en términos generales, el 99.8% Dios salva a través de la predicación de la palabra.
Entonces, es lo que nosotros tenemos que ver. Exponernos a la palabra de Dios para que Dios un día alumbre nuestros corazones y nazcas de nuevo. Leía el testimonio de la esposa de Paul Washer, un pastor que inclusive fue misionero en Perú con las tribus de las montañas y eso. Y él ya tiene edad, ya tiene cierta edad, dejó de ser misionero y todo. Y dice que una vez venía de un congreso, su mujer es peruana, se casó allá con ella, y que ya tenía tiempo de ser cristiana. Entonces fueron un día a escuchar a un pastor y estaban escuchándolo. Y ya venían en el camino, iban rumbo a la casa, y ella le habló y le dijo, oye, ¿sabes qué? Que nací de nuevo. Y él le dijo, qué bueno. Y dice, ¿cómo? ¿Tanto tiempo de cristiana? ¿Verdad? Porque nos puede engañar nuestra cuestión. Por eso es lo importante de exponernos a la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios, Dios puede cambiar nuestra vida en un momento y transformarnos en esa vida. Y ella le dijo, sí, acabo de nacer de nuevo. No sabes, o sea, a la hora que estaba predicando ese hombre, Dios tocó mi corazón y cambió mi vida. Y ya llevaba años de ser esposa del pastor Paul Washer, y años de antes de ser esposa cristiana. Entonces nos decía también un pastor, ¿verdad?, que estaba en una iglesia y la que tocaba el órgano, 25 años de estar en la iglesia, de dar clases a niños, de verdad, de trabajar ahí en la iglesia, apoyar y todo. Un día viene un predicador, predica y ella dice, he nacido de nuevo. Y todos así como que, ¿cómo que nació de nuevo? Ya tiene rato, ¿no? 25 años. Sí, no, pero es que esto que me pasó es diferente. Entonces, eso es el nuevo nacimiento. Por eso les decía, es una vida de un antes y un después. No es, ¡ay, ya creí! Oye, ¿pero qué pasó? No sé, pero yo ya creí. Pero sigues actuando igual, sigues viviendo igual, sigues moviéndote igual. No has nacido de nuevo. Nicodemo era un hombre muy recto. Nicodemo era un hombre que buscaba guardar la ley. Era un hombre, ¿verdad?, que algunos críticos estudiosos han dicho que si alguien se podía salvar por obras, eso hubiera sido Nicodemo. Era muy recto, muy cuidador de la ley, muy cuidadoso con su vida y todo. Y es al que Jesús le dice, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, no, como lo vamos a ver más adelante, no es religión, aunque va implícita. Pero la religión no me va a salvar. Yo tengo que tener un encuentro personal con Jesucristo que transforme mi ser, que cambie mi vida y que haya un nuevo nacimiento dentro de mí, que sea un antes y un después, como la historia cuando se partió antes de Cristo, después de Cristo. Mi vida tiene que ser así, antes, cuando yo estaba sin Cristo, cuando estoy con Cristo. Un antes y un después, un parteaguas totalmente. El que está en Cristo, dice el apóstol Pablo, es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todo fue hecho nuevo. Ese es el nuevo nacimiento. Ese es el nuevo nacimiento. Por eso dice un canto antiguo, ninguna religión puede cambiar tu ser. No puedes cambiar, inclusive puedes estar aquí. Le hablo a las sillas vacías que algún día. Puedes estar aquí, o a los que están en internet, puedes estar aquí o estar oyendo el mensaje, tener años de ser cristiano y no haber nacido, ¿no? Es más, puedes ser pastor y no haber nacido, ¿no? Perdón, ibas a decir algo, disculpa. No, y no ser. Y no ser. Creer que eres sin ser. Sin serlo. Decían en la historia anteriormente Billy Graham, todo el mundo conoce a Billy Graham, pero cuando empezaba Billy Graham, empezó con otro junto a él. Y ese otro aventajaba a Billy Graham, era mejor conferencista, convencía más a la gente, era mejor expositor, opacaba a Billy Graham. Y en todas las conferencias ya como que empezaban a jalar más a que a Billy Graham, ¿verdad? Y empezaban a jalar. Y de repente un día ese hombre, después de años de ministerio y de andar predicando la palabra, se declara ateo. Que él no creía en la Biblia. Y que él había escuchado, se había metido a examinar las doctrinas de Kant y de todos esos psicólogos, filósofos y todo eso, y se convirtió en ateo. ¿Y eso qué significaba? Que nunca fue. Que nunca fue. Se convirtió más bien. Así es. Se abrió de capa. Se abrió. Decía para mí de los mejores teólogos que hay ahorita vivos actualmente, ¿verdad? De los mejores, no el mejor, de los mejores, el doctor Samuel Pérez Milos, que a él le gusta mucho entrar a una biblioteca muy grande católica que hay en Vigo, porque pues ellos tienen varios materiales que las iglesias cristianas no tenemos históricos.
Entonces ahí él va a buscar, a indagar muchas cosas y a estar estudiando acerca de la historia y de varias cosas, ¿verdad? Y dice, hermanos, ahí hay un hombre que secularmente, si yo estoy preparado, Él está. yo soy primaria, él es carrera, o sea, así más o menos, para que me entiendan. Y me he hecho amigo de él, y un día él se me acercó y me dijo, ¿usted es pastor? Y le dije, sí, yo soy pastor de una iglesia. Ah, ok. Oiga, amigo, dices, ¿y usted cree lo que predica? Le dice, pues sí, porque si no lo creyera, no lo predicaría. Dice, oh, pues lo felicito, dice, porque yo no creo ni el 30% de todo lo que sé. ¿Verdad? Y ahí es donde puedes ver, puedes tener una preparación muy grande teológicamente, muy grande. Ese cuate en cabeza era enorme, pero su espíritu estaba vacío. Entonces, no es el conocimiento, no es la religión, no es que realmente hay una vida transformada en Cristo. Obviamente, cuando tienes una vida transformada en Cristo, vas a salir del engaño y del error, ¿sí? Pero eso es lo importante, un nuevo nacimiento en nuestra vida, que tiene que ser el parteaguas de nosotros, ¿verdad? El parteaguas de nuestra vida. Pablo, recordemos, ¿verdad?, que en el capítulo 4 y 5, Pablo está hablando de la justificación por fe, ¿verdad?, que somos justificados por la fe, por solo creer en Cristo y no por las obras de la ley. Pero aquí Pablo, como recordamos, y ya lo vimos, Pablo está atacando una doctrina que se podría en ese momento saltarle al brinco, ¿verdad?, a Pablo. Y Pablo se adelanta precisamente en el versículo 6 a lo que hoy conocemos como el antinomianismo, ¿sí? ¿Qué terrible herejía es lo que maneja esto? Bueno, si la salvación es por gracia, pues entonces yo puedo hacer lo que quiera. Pues si soy salvo, siempre salvo, Que no pierdo la salvación. no pierdo la salvación, puedo hacer lo que quiera. Total, ya soy salvo. Y ahí es donde Pablo dice, no, señores. Y ya vimos los versículos 1 y 2, que lo que dice es imposible. Y los versículos 3 dice, si fuiste muerto, ¿cómo puedes decir que vas a seguir en lo mismo? Si ya fuiste muerto y ya fuiste sepultado, es imposible que tú me digas ahorita que puedes seguir en lo mismo. Absolutamente no. No se puede. Y es ahí donde Pablo aquí resalta la verdadera función del cristiano. Es cierto que somos salvos por la fe, nada más y exclusivamente, por gracia de Dios, nada más y exclusivamente. Pero el que ha sido salvado por la gracia de Dios tiene un cambio de vida, porque el poder de Dios ha actuado en su vida, porque el Espíritu de Dios ahora mora en él. Porque dice Pablo a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, no podemos seguir viviendo como vivíamos antes, no se puede. Por eso Pablo dice, ¡hey! Más adelante, ¿verdad? Y en Colosenses y en Corintios, dice, despójense del viejo hombre. Ya, muchos cristianos siguen cargando al viejo hombre, al difunto, lo siguen cargando aquí, lo traen ahí. Y Pablo dice, ¿para qué lo cargan? Ya no lo carguen. Suéltenlo, despójense de él. Por eso el escritor de Hebreos, creo que es, a ver, no lo traigo aquí, pero se me vino ahorita, Hebreos capítulo 12, versículos creo que es 1, 2 y 3. Hebreos 12. Capítulos. Hebreos capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. Ya está. Hebreos 12, capítulo 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? Despójense de todo peso de pecado. de pecado. Ya no, en pocas palabras, ya no carguen al difunto. Ya no lo estés cargando, ya suéltalo.
Tú ya fuiste despojado de eso, tú ya fuiste cambiado, transformado. Ya no veas al difunto ahí tirado y lo levantes y lo quieras seguir cargando, porque eso ya no va. Ya no va. Por eso la palabra de Dios dice, andemos en novedad de vida, en una vida diferente, en una vida transformada por el Señor Jesús. Los que hemos sido bautizados, hemos sido bautizados en la muerte de Cristo Jesús, nos hemos identificado plenamente. Como les dije, cuando creí, no solo creí que Cristo murió en la cruz del Calvario por mí, sino que a la vez yo morí ahí mismo al pecado. Y que fui sepultado juntamente con Cristo. Gálatas 2:20, por favor. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vive en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está, fíjense, ahí está. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Tiene que ser una verdad en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La cruz no era solo un artefacto de dolor, era un artefacto de muerte segura. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. El yo ya murió, el yo ya está muerto, el yo ya no vive. Por lo tanto, yo ya no puedo seguir con mi vida pasada. Ya no puedo seguir. Vamos a ver posteriormente algunas circunstancias que pasan, porque algunos dirán, entonces el cristiano ya no debe de pecar. Vamos a ver. A veces sí peca. No debe, ¿verdad? Pero tenemos las herramientas para no pecar. Cuando nosotros como cristianos pecamos, lo estamos haciendo voluntariamente. Lo estamos haciendo voluntariamente. Estamos cediendo al pecado voluntariamente. Le estamos dando razón al pecado, porque tenemos todo para poder vencer y para poder derrotar las tentaciones y las ansiedades de nuestra carne. Pero no estamos utilizando los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? La palabra. ¿La palabra? ¿La palabra qué? ¿Orar? ¿Orar? Sí, la palabra orar. La palabra orar y creer, tener fe, ¿verdad? Sí, también. Y de repente, si se puede, ayunar, aunque no lo tomemos como una herramienta espiritual, como algunos lo toman, pero es un medio de gracia, ¿verdad? De un momento que pero el ayuno no tiene que ser de que, bueno, voy a dejar de comer de aquí hasta las 2 de la tarde y voy a ir a trabajar y voy a ir a hacer eso y voy a andar en mis labores. No, el ayuno tiene que ser un momento dedicado al Señor. ¿Sí? Voy a dejar de comer, pero ese tiempo que no voy a comer, voy a estar en oración y en meditación de la palabra, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. Lo demás es mal paso. Ni estoy conectado con el Señor, ando en el estrés de la vida, en el estrés de mi trabajo y todo eso. ¿Sí? Entonces, para nada estoy pensando en el Señor. Entonces, el tiempo de ayuno tiene que ser un tiempo dedicado al Señor, donde yo aparto algo para el Señor, ya sea debería de ser por un momento de consagración, pero a veces hay cuestiones difíciles, ¿verdad?, que tenemos que afrontar en nuestra vida y a veces tenemos que ayunar y apartar un momento con el Señor para ver qué es lo que está sucediendo y lo que está pasando en nosotros, ¿verdad? Eso es la parte, ¿sí? Entonces nosotros vimos, ¿verdad? Capítulo 4 y 5 Pablo habla de la justificación, pero en el capítulo 6 Pablo habla de la santidad. Y Pablo dice, es imposible que alguien que haya sido justificado no viva en santidad. Es imposible que alguien que haya sido justificado por la gracia de Dios no esté caminando en la santidad de Dios, ¿verdad? La santidad, dice por ahí un antiguo teólogo, la santidad empieza donde la justificación termina. Si no hay signos de santidad, debemos dudar de que hemos sido justificados, ¿verdad?
si no hay un cambio de vida, si no hay un anhelo dentro de mí, además del cambio de vida, de vivir en santidad, aunque tengo las luchas con mi carne, pero si no hay un anhelo de vivir en santidad, si no hay un anhelo de buscar las cosas de Dios, si no hay un anhelo de tener comunión con Dios, entonces algo malo está pasando. Algo malo está pasando, ¿verdad? Y es cuando Pablo le habla a la iglesia de Corintios y dice, examínense, hermanos, no vaya a ser que estén reprobados, que crean ustedes que son, pero no son, ¿verdad? Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 14. Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 14. Hebreos capítulo 12, versículo 12 dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí está, ¿verdad? El escritor de Hebreos, ya enderécense como cristianos, ya anden en su novedad de vida, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí algunos lo ocupan para decir que la salvación se pierde. No, es que si no hay santidad, si no tienes el anhelo por la santidad, si no quieres caminar en la santidad, es que no has sido transformado por la gracia de Dios. No puedes perder lo que no tienes. Exactamente, ¿verdad? Muy bien dicho. No puedes perder aquello que no tienes. Ay, es que voy a perder una jovencita, ¿no? Voy a perder mi anillo de matrimonio. Oye, pero si ni te has casado, ¿no? No puedes perder algo que no has tenido nunca en tu vida, ni que has hecho, ni que has entablado en tu vida. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Y siguiente que me busque, Primera de Corintios 6, 9 al 11. 1:30 yo. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí está, ¿verdad? Eso es lo que nos ha hecho Dios. Sabiduría, justificación, ahí está el paso. Justificación, santificación y redención. Eso nos habla de la gloria eterna, eso nos habla del eslabón de la salvación, ¿verdad? No puede haber redención sin santificación. Y no puede haber santificación sin justificación. ¿Sí? Y uno le sigue a la otra. Entonces, no, como dijo ese antiguo teólogo, no puedo dudar de tu justificación porque no veo tu santificación, ¿verdad? No veo que estés avanzando en esa vida de gracia. A ver, 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? Ahí está, ¿verdad? La lista. Y Pablo que dice, y estos erais, tiempo pasado, y esto erais algunos, mas ya habéis sido transformados, ya habéis sido nacido de nuevo, ya si tu vida ha sido cambiada, ya no eres de esos. Es que yo vine a Cristo siendo un afeminado y sigo siendo afeminado. No, Señor. Si viniste a Cristo, viniste siendo afeminado, pero te arrepentiste de tu afinamiento y te volviste varoncito. ¿Sí? Yo vine siendo un ladrón y acepté a Cristo, pero sigo siendo ladrón. No, Señor. Tu vida, eras ladrón, ya no eres ladrón, ya no hurtas más. El que hurtaba, dice Pablo, ya no hurte más. ¿Verdad? El que maldecía antes, ya no maldiga más. El que robaba antes, ya no robe más. El que fornicaba antes, ya no fornique más. O sea, la Biblia dice, deja de hacer lo que a Dios le desagrada. Tu nueva vida tiene que verse un cambio. La gente tiene que palpar ese cambio en tu vida.
Esta cita está algo larguita, pero es vital leerla. Santiago capítulo 2, versículo 17 al 26. Santiago capítulo 2, versículo 17 al 26. 17 al 26. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras, como cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Pues como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así está, ¿verdad? Entonces, ahí está. 26. Santiago está diciendo, ¿verdad? No está diciendo fe y obras. O sea, la fe y obras al mismo. No. La fe que produce obras. Por sus frutos. Exactamente, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. O sea, aquí Santiago está atacando una vertiente que hoy se está dando mucho. De gente que dice, yo ya soy salvo. Yo ya hice la oración de fe. Ya tengo fe. Ya soy salvo. Pues, tengo debilidades de mi carne, ¿verdad? Tengo debilidades, pero yo ya soy salvo. Entonces, Santiago dice, no, o sea, porque tú dices que tienes fe, pero tus obras no lo respaldan. Yo tengo fe y está respaldada por mis obras, que mi fe es auténtica, que mi fe es verdadera, ¿sí? Por lo tanto, la fe, como dice, sin obras es muerta, o sea, es falsa, no es genuina. Es simplemente, exactamente, letra muerta. Es una religión que estás siguiendo, que te inventaste para librarte del infierno. Ideaste tu estilo para tratar de engañar a Dios, ¿verdad? Como hacemos aquí con los jueces y les inventamos y les metemos por acá papelitos y algo así, ¿verdad? Aquí estos tipo de gente está haciendo este detalle, buscando cómo engañar a Dios, entre comillas, ¿verdad? Para ellos alcanzar la vida eterna, pero seguir con su vida de pecado. No se puede. Dice Pablo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembras, lo vas a cosechar. Entonces, si estás sembrando una vida de pecado, vas a cosechar lo mismo. No hay otra forma. ¿Sí? No hay otra forma. Entonces, la salvación no es solo algo jurídico. Nosotros ya vimos que la justificación es que Dios nos declara inocentes, ¿no? Como un acto jurídico. Pero no solo es un acto jurídico, sino que además es algo que sucede en nosotros, que cambia toda nuestra manera de pensar, que cambia nuestra manera de actuar. Es un cambio integral totalmente, ¿verdad? Un cambio integral de tal manera que lo que éramos antes ya no lo somos. ¿Sí? Ahora estamos caminando en novedad de vida, ahora tenemos una nueva vida. Es algo que transformó toda nuestra manera de pensar. Pablo, antes de ser convertido en el judaísmo, él creía que el judaísmo era lo correcto, que el judaísmo era lo cierto, ¿verdad? Que el fariseísmo que él llevaba, la línea farisea era lo mejor, era donde Dios más se agradaba, ¿verdad? Y donde Dios más... Y de repente tiene un encuentro con Jesucristo y ve que todo eso es basura. Pablo dice en una de las epístolas, ¿verdad? Yo antes era fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la tribu, pertenecía a la tribu de Benjamín. O sea, Pablo tenía todo lo que cualquier judío podía enorgullecerse. Pero dice Pablo, pero todo eso lo tengo por basura. El original es estiércol. Lo tengo por estiércol, por la excelencia del amor de Jesucristo. Por amor del cual lo he perdido todo. O sea, eso no me interesa. Eso para mí es basura. Eso para mí no tiene nada que ver. Les voy a poner un ejemplo de alguien que es muy conocido. Fue un hombre muy rico, fue un hombre que tuvo el máximo poder en ese entonces,
Salomón. Antes, David, ¿verdad? David fue un hombre muy rico, fue un hombre que un ejército que se le parara, ejército que lo vencía. No había ejército que se le pusiera enfrente a David que no lo venciera, ¿verdad? David tenía esa parte, y ahí es lo que quiero hacer especial énfasis. Pero David tenía un corazón que amaba a Dios intensamente. Él no veía todas las inmensas riquezas que tenía él, para él eso era basura. Él lo que quería era agradar a Dios. Y nosotros por eso podemos leer en los Salmos que David, aún teniendo todo lo que tenía, siendo rey, teniendo un ejército grande, victorioso, teniendo las riquezas que quería, teniendo la aceptación del pueblo. Yo creo que David tenía un 95% de aceptación del pueblo, ¿verdad? No digo que el 100%, porque siempre hay unos que están en contra, pero un 95% del pueblo. ¿Cuántos presidentes hoy no quisieran tener esa aceptación de su pueblo, verdad? Entonces David tenía la inmensa mayoría de la aceptación de su pueblo. Nadie venía a reclamarle, oye, ¿por qué tú eres rey? ¿Verdad? Entonces, pero aún así, David, con toda esa fama y todo ese detalle, David escribe que envidiaba a las arañas que hacían sus telarañas en la casa de Dios. Porque él le hubiera gustado más ser una araña y estar habitando todos los días en la casa de Dios que ser rey. Fíjense, ¿verdad? O que ser esas aves que anidaban y hacían sus nidos ahí, ¿verdad? Dice, cómo yo quisiera hacer eso. Yo estaba meditando, aún quizá David le hubiera dicho a Dios, ay, Señor, en lugar de rey me hubieras hecho sacerdote para estar ahí adentro, ¿verdad? Me hubieras hecho tu tapete. Sí. Entonces David es lo que más anhelaba y es lo que más quería. Inclusive de él nació construirle casa a Dios, ¿verdad? Pero Dios le tuvo que decir, no, David, tú no me vas a construir casa. Tú descendiente, pero tú no, porque tú has matado gente y has sido un hombre sanguinario, ¿verdad? Sabemos que mató al esposo de Urías, ¿no? de Urías. Ajá. Entonces David tenía sangre en sus manos de diferente tipo. Entonces Dios le dijo, no, tú no me vas a construir casa. Pero David anhelaba esa parte y tenía ese corazón para el Señor. Y él no se veía como un rey, sino él andaba entre la gente y le gustaba, y verdad, porque él amaba a Dios y quería disfrutar a Dios y quería servir a Dios y quería amar a Dios. Con esto me queda claro que realmente darle a Dios es un privilegio. Cualquiera había dicho, bueno, pues hazme lo que tengas que hacerme, ¿no? Y dice, no me vas a dar. O sea, porque realmente darle a Dios es un privilegio. Es un privilegio. Así es. Inclusive cuando David se equivoca no es un favor. Y censa al pueblo para ver qué tanto ejército tenía, qué tanta gente dispuesta para la guerra, ¿verdad? Y Dios se molesta con David porque Dios no le había ordenado eso. Y además eso significaba que había entrado orgullo en la vida de David. Entonces Dios lo recrimina y le dice, David, elige 3 castigos. O caes en manos de tus enemigos, o viene una mortandad al pueblo, o caes en mis manos. Y ya David dice, no caigo en tus manos porque mis enemigos no van a tener piedad. El pueblo no tiene nada que ver en esto. Fue error mío. Y yo voy a caer en tus manos. Sé que va a ser muy difícil, pero sé que al final tendrás misericordia, ¿verdad? Y bueno, ya Dios le dice, ok, bueno, David, ve y ofréceme sacrificios en tal lado para que se calme lo que va a pasar ahorita. Y empieza a haber una mortandad, ¿verdad? Entonces David se apresura, sale rápido a donde Dios le había dicho, pero ese lugar era de otra persona, no era de David. Entonces David va y le dice a la persona, tengo que ofrecer sacrificios a ti. ¿Cuánto vale tu propiedad? Dime cuánto vale y yo te la pago. Y le dice, no, rey, ¿cómo crees? Yo te la regalo y te regalo los animales para el sacrificio. Y David le dice, no, porque yo no voy a ofrecerle a Dios nada que no me cueste. Así que no me vengas a decir que me lo regalas. Dame el precio y te lo pago. Ese era el corazón de David. Varios hubieran dicho, sí, gracias, y a matar, ¿no? Pero David decía, no, yo no voy a ofrecerle a Dios eso. Algo que no me cueste. Porque mi Dios es digno de mi esfuerzo, digno. Vean ahí el corazón de David. Y entonces ahí se muestra que a pesar de los tropezones de David amaba intensamente a Dios. Y eso le agradaba a Dios. Eso es lo que le agradaba a Dios de David. Ese amor tan grande que tenía hacia él. Entonces nosotros vemos ese cambio de vida que tiene que haber en nosotros. Ese anhelo por la presencia de Dios. Ese anhelo de caminar en santidad. Por eso si he muerto, como dice Pablo, si he muerto, entonces ¿cómo puedo seguir viviendo estando ya muerto?
¿Cómo puedo seguir viviendo en los placeres de la vida, en los placeres de este mundo y todo, si ya he muerto a eso? He cambiado, estoy diferente, soy otra persona. Por eso Jesús dijo, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es una muestra de que has nacido de nuevo. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, es una muestra que has nacido de nuevo. Ojo, no quiere decir, porque puedes estar fingiendo, haciendo dizque la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero, como les digo, el árbol de naranjas solito da naranjas. El que ha nacido de nuevo solito hace la voluntad de Dios. No le cuesta. O sea, no, uy, tengo que fingir porque tengo que demostrar a los demás que soy cristiano, ¿verdad? O como algunos cristianos, perdón por la expresión, que en algunas iglesias dan fuertes diezmos, pero su vida de atrás es adulterios, es narcos o cuestiones de otro tipo, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver que eso no está bien. Y a lo mejor ante la iglesia son gente muy espiritual, y la gente los ve ahí y dice, wow, qué espirituales, pero su vida atrás es un caos, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo dice, hemos sido muertos. Mi vida ahora ha nacido en Cristo Jesús. Por eso nosotros le llamamos, hay 3 palabras que describen nuestra salvación. Conversión, ¿verdad? Regeneración, transformación y nuevo nacimiento, ¿verdad? Eso describe una auténtica vida. Hemos sido regenerados, o sea, ya hemos sido cambiados, transformados, ¿verdad? Por eso dice Pablo, muertos al pecado. Así como un muerto no puede volver a su vida y no puede sentir, no puede, por más que le haga, no puede. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a nosotros, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí está, ¿verdad? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Dios fue el que nos dio vida. Nosotros hoy en día como cristianos debo considerarme muerto al pecado. Así como antes estaba muerto para con Dios y hacía las cosas que me agradaban, que me gustaban, que quería de la carne, hoy en día debo de considerarme muerto al pecado, pero vivo para Dios, ¿verdad? He muerto a las cosas del pecado, ahora vivo para Dios, ahora tengo esa nueva vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces Pablo dice, si estamos muertos al pecado, si ya moriste al pecado, o sea, a ver, dime, ¿cómo puedes vivir en él? ¿Cómo puedes disfrutar de él? ¿Cómo puedes revolcarte en el lodo y disfrutarlo? Es imposible. El único que puede ser limpiado y que anhela revolcarse en el lodo otra vez es un cerdo. Por eso dice Pedro, la puerca revolcada vuelve al cieno, la puerca lavada vuelve al cieno al revolcarse, vuelve al lodo, porque esa es su naturaleza, no ha sido cambiada. Por más que la limpies y todo, tantito la sueltas y se va a ir al fango, porque es su naturaleza. Lo mismo sucede con alguien que no ha sido en Cristo. Quizá un tiempo esté sujeto a las cuestiones de la iglesia, ¿verdad? Pero va a llegar un tiempo en donde se va a sentir libre y va a volver a las cosas de este mundo. Gracias. Entonces nosotros podemos ver esta parte, ¿verdad? La vida cristiana es una transformación para vivir la santidad. Y Dios no nos está dejando solos para vivirla. Por eso nos dio el Espíritu Santo. Porque ¿sí? Es difícil, o sea, es algo muy difícil, ¿no? Sí. Por eso Dios manda las armas. Perdón. Simplemente quien esté llevando una vida así, que digo ser cristiano y estoy llevando una vida de pecado, pues simplemente no es cristiano, ¿verdad? Simplemente no es cristiano. Mateo 7, 21 al 23.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la palabra clave? Hacedores de maldad. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Ellos decían ser cristianos. Ellos decían que habían sanado enfermos. Ellos decían que habían echado fuera demonios, como si eso testiguara que eres cristiano realmente. Eso no testifica que eres cristiano realmente. Satanás puede echar fuera demonios. Hacer milagros, Satanás puede hacer milagros. Ahí están los brujos en Egipto. ¿No repetían los milagros de Moisés? Sí. Satanás puede hacer milagros. Ahí está Apocalipsis. El falso profeta va a hacer milagros. Va a hacer descender fuego del cielo. Va a hacer varios milagros. Un milagro no significa que Dios está con nosotros. Las señales, los milagros y los prodigios no significa que Dios está con nosotros. Lo que significa que Dios está con nosotros es que el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, dominio propio que vendría siendo, ¿no? Entonces, eso testigua que realmente, ¿verdad? Estamos en Él. Como dice Pablo, hemos sido bautizados en Cristo. He sido sumergido en Cristo. Entonces, si he sido sumergido en Cristo, cuando tú te sumerges en el mar y quien está afuera, ¿qué ve? Algo que se pierde, ya no existe. Algo que se pierde. ¿Y qué ve? Pues, el mar. Exacto. ¿Eh? ¿Por qué? Porque se sumergió en el mar. Entonces, al sumergirse en el mar, quedó el mar. Entonces la persona ve el mar. Y si alguien le dice, ¿qué ves? Pues veo el mar. ¿Verdad? Si una persona ha sido sumergida en Cristo, entonces, ¿qué tiene que ver el que está afuera? A Cristo. A Cristo. Tiene que ver a Cristo en nosotros. Por eso es a lo que Pablo dice, ¿verdad? Hechos capítulo 4, versículo 13. Hechos 4, 13. Y otro que me lea Hechos 5, 13. Hechos 4:13 dice: Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahí estaba, ahí les reconocían que habían estado con Jesús. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Verdad? De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, pero alababan a esas personas. ¿Qué dice que alababan? En el sentido de reconocían que Dios estaba con ellos, ¿no? Reconocían que Jesús, realmente ese Jesús que predicaban, se veía en ellos. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Dice: Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Ahí está, ¿verdad? Nosotros somos cartas. Libros Abiertos, papiros abiertos. Y la gente nos está leyendo. ¿Qué está leyendo en nosotros? Tienen que leer a Cristo en nosotros. Tienen que leer la palabra en nosotros. La palabra no solo la debemos de predicar con las palabras, sino debemos de predicarlas con la palabra y con el ejemplo. Para que la gente pueda leer en nosotros que Cristo realmente está habitando en nosotros y que es real lo que estamos predicando. Por eso, ¿verdad? Cuando Jesús predicaba, decía, y la gente reconocía que hablaba con autoridad. ¿Pero por qué? Porque Jesús lo que hablaba lo respaldaba con su vida. Nadie le podía achacar algo a Jesús. Nadie le podía decir a Jesús, bueno, Jesús, tú estás hablando de esto, pero mira, yo te conozco por acá, ¿verdad? Nadie le podía decir eso. Porque su palabra era respaldada con su testimonio. Primera de Juan, este sí también está largo, pero es vital. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 10. ¿Juan qué? Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 10. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios,
Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque es simiente de Dios, permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahí está, ¿verdad? Bueno, el apóstol Juan también combatiendo esa doctrina, al igual que Santiago y al igual que otros, pero de manera diferente y un flaco diferente. Quizá aquí a Juan le estaban preguntando, oye Juan, vemos a unas personas que dicen ser cristianas, pero su vida está media chueca. Hijitos míos, no se equivoquen. El que practica el pecado no es de Cristo. Oye, pero ya hizo la oración de salvación. No me importa, no es de Cristo y una oración no te salva. ¿Sí? Si su vida no da testimonio de un antes y un después, no es de Cristo. No se engañen. Dice Juan, ¿verdad? No se engañen. El que practica el pecado no es de Dios. Es del diablo, simple y sencillamente. ¿Verdad? Como se lo dije a este hermano que les digo que me topé, le digo, perdóname, pero tienes que arrepentirte. ¿Verdad? Tienes que arrepentirte de tus pecados. Y la verdad, arrepentirte sinceramente, creer en el Señor Jesucristo con todo tu corazón, porque tu vida no ha sido cambiada. Tú no puedes decir que eres de Cristo cuando tu vida no está reflejando eso. Así es, no es coherente, no está reflejándose a Cristo, ¿verdad? ¡Hey! ¡Soy Limones! Y quien te ve mazorcas, entonces dice, ah, caray, este está medio raro, ¿no? Dice ser limón y está dando maíz. Entonces algo está extraño, ¿no? No te engañes, eres una milpa, no eres un árbol de limones. Es lo que está diciendo aquí Juan en pocas palabras, no se engañen. El que peca no es de Dios. Y el que peca, porque un cristiano puede, de repente, por eso lo vamos a ir viendo más adelante, que es lo que Pablo ataca más adelante. Pero el que peca, y que no debe ser continuo, el que peca y no se duele de su pecado, no es cristiano. No es cristiano. Simple y sencillamente no es cristiano. Cuando yo caigo de repente en pecado, viene una convicción rápida del Espíritu Santo. Pecaste. Señor, perdóname. ¿Verdad? Viene un redarguir rapidísimo del Espíritu Santo. Hijitos míos, si alguno hubiere pecado, o sea, algo esporádico, tenemos a un abogado, a Jesucristo, el justo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, esa es la función del cristiano. Pero alguien que, ya pequé, bueno, pues ni modo. Ya pequé, bueno, pues ya ni modo. Pues ya soy así. Pues ya. Entonces, no ha experimentado la gracia de Dios, no ha cambiado su vida, tiene que arrepentirse de su pecado y tiene que creer en Cristo Jesús realmente, porque no hay una novedad de vida. Y eso es cristianismo, es Cristo en nosotros. Ahora Cristo se tiene que ver en nosotros. Si no se ve en nosotros, algo está mal. Romanos capítulo 8, versículos 3 al 11. Capítulo 8, versículos 3 al 11. Romanos 8, 3 al 11 dice: Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado,
condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se complaciese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahí está, ¿verdad? Entonces ahí está claro. No puedes vivir en la carne porque estás viviendo en el Espíritu. Son dos vidas diferentes. Son dos cuestiones diferentes. El que vive la vida en el Espíritu es cristiano. El que vive la vida del Espíritu busca las cosas del Espíritu, anhela las cosas del Espíritu y quiere las cosas de Dios. El que es de Dios, las cosas de Dios busca, las cosas de Dios ama, las cosas de Dios quiere. Ese es el deseo del cristiano, ¿verdad? Es como les decía, David tenía que atender las cosas de su gobierno, pero David decía, ay, ¿cómo no sé cómo esas arañas? Señor, yo quisiera estar allá, pero bueno, tengo que atender esto. Y atendía, ¿verdad? Con gusto y con gozo, pero su anhelo estaba en los ratos libres que era servir al Señor. ¿Y ahora qué hago para el Señor? Y a ver, ya sé, mira, este instrumento. Y David inventó instrumentos musicales y David hizo cosas para el Señor y todo pensaba para el Señor en sus ratos libres. ¿Por qué? Porque esa es la parte de la persona que ha nacido en el Espíritu, porque anhela las cosas de Dios. Es un anhelo, es un deseo de vivir las cosas de Dios. La iglesia primitiva, como les he dicho en Hechos 2, Hechos capítulo 2, vamos a cerrar ya con eso, para darle una breve explicación. Hechos capítulo 2, los últimos 6 versículos, los últimos 6 versículos de Hechos 2. 42. Ajá. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí está, ¿verdad? Perseveraban. ¿Cada cuánto se reunía la iglesia? A ver si nos encontraron ahí. Diario, ¿no? Diario, era un deseo. Cada día en el templo, decía. Cada día en el templo. Era un deseo de como David, ¿cómo desearía estar yo en tus atrios? Preferiría estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, ¿verdad? Como el siervo brama, ese es otro salmo de David, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, día y noche anhelo tu presencia, anhelo de ti, ¿cuándo vendrás? Y te manifestarás a mi vida. Deseo de David, intenso, de tener esa relación con Dios diaria. De mañana, de madrugada me presentaré delante de ti y esperaré. O sea, esa es una vida transformada, esa es una vida cambiada, esa es nuestra vida. Por eso Jesús le habla a la iglesia de Éfeso, una iglesia que estaba envuelta en actividades y en muchas cosas que Jesús le aplaude y le dice, muy bien, pero tengo algo contra ti. El primer amor. Que dejaste tu primer amor. ¿Qué quiere decir? Estaban envueltas en actividades, estaban envueltas en cosas buenas, detectaban a los falsos maestros y los echaban fuera, pero habían perdido su primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Esto que estamos comentando. Anhelar estar con Él. Anhelar estar con Él todos los días, a cada momento, cada instante.
Que hablar de Él. Digo, como sabemos, tenemos actividades y responsabilidades que tenemos que cubrir, pero así como David decía, lo tengo que hacer, bueno, Señor, lo tengo que hacer, en mi responsabilidad, ¿verdad? No puedo tampoco estar todos los días en tu casa y dejar que el reino se haga pedazos, porque es una responsabilidad que me has dado, pero yo decido estar allá, ¿verdad? Yo deseo estar escuchando a los sacerdotes, yo deseo estar escuchando lo que hablan de ti, quiero, anhelo eso, y eso es lo que quiero. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que dar, ¿verdad? Cumplir nuestras actividades, pero debe de haber un anhelo en nosotros. Eso simboliza que en verdad hay la vida espiritual aquí adentro. Porque así como a un bebé no le enseñas que tiene que mamar la leche materna y que tiene que anhelarla. ¿Por qué chilla el bebé? Porque tiene hambre. ¿Y por qué se calla cuando le da a la mamá la chichi? Porque es naturaleza. Ya está chupando lo que quería. Y nadie le enseñó, ¿verdad? Nadie le dijo, a ver, tienes que hacer la boquita así. ¿Verdad que no? Solito, por naturaleza. Lo mismo sucede con el cristiano. Por eso Pedro decía, desead como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Una muestra de que has nacido de nuevo es que quieres la palabra de Dios, amas la palabra de Dios, deseas oírla, deseas estar en conexión con esa palabra, porque es tu naturaleza. Es tu naturaleza, no es algo que te esfuerces, es tu naturaleza. Como un niño no se esfuerza, es su naturaleza. Amén. Bueno, ¿alguna duda o pregunta hasta aquí? Vamos a dejar los versículos 6 al 10 para la siguiente clase. ¿Dudas, preguntas? Todo muy claro. ¿Sí? Sí. Esta carta, hoy inclusive le comentaba a una hermana en Cristo, Pablo, no me acuerdo si fue Martín Lutero o Calvino, que dijo, si Pablo no hubiera escrito otra epístola más que esta, con eso hubiera bastado. Con eso hubiera bastado, ¿verdad? Es una epístola inmensamente teológica que contiene toda la doctrina de la salvación. Por eso es lo que la estamos desmenuzando bastante. Bueno, si no hay más dudas, vamos a orar. Y vamos a despedir alguna petición, algo especial, por lo cual orar, algo que tengan por ahí, una petición especial o algo, ¿no? Por nuestra seguridad, por todo lo malo que está aconteciendo. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros empleados. Y se pondrán peor. 2018 está inaugurando muy mal financieramente. Esperemos en Dios que no, pero vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tu bendita palabra, Señor, ha traído hoy luz a nosotros, Señor. Y a saber, Señor, que ya no podemos seguir en una vida de pecado. Los que hemos muerto en Cristo Jesús, hemos muerto para renacer en una nueva vida, en una vida victoriosa, en una vida en santidad, Señor. Y aunque a veces tengamos tropezones, nos levantaremos, Señor, y caminaremos otra vez anhelando esa santidad y otra vez, Señor, anhelando tu presencia, Señor. Porque tú nos has dado todo para vencer contra las tentaciones y contra las acechanzas del enemigo, Señor, para ponernos tropiezo. Padre, tú nos has dado todo, nos has dado de tu Espíritu, Señor, que es suficiente para triunfar en esta vida, y nos has dado tu palabra para alimentarnos y nutrirnos, Señor, y caminar en esta vida victoriosa, Señor. Gracias, Señor, porque ha sido tu gracia la que ha transformado nuestros corazones, la que ha cambiado nuestra manera de vivir, la que nos hizo morir al pecado, y ahora, Señor, nos ha dado nueva vida en Cristo Jesús, y ahora podemos vivir, Señor, la santidad, podemos anhelarla, porque es algo que tú has puesto en nosotros, es algo que has puesto en nuestra nueva naturaleza, Señor, desearte a ti, anhelarte a ti. Oh cuánto, como decía el salmista, oh cuánto amo yo tu ley, es ella mi delicia de día y de noche. Señor, ayúdanos así a hacerlo, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en tu palabra sin perder nuestras responsabilidades, Señor, que nos has dado. Señor, pero ayúdanos a deleitarnos cada momento, cada instante, Señor. Que lo que hagamos, Señor, en nuestros trabajos sea para la gloria de tu nombre. Que en medio de ahí estemos pensando, Señor, esto lo hago para tu gloria, Señor. Esto, Señor, lo voy a aprender para tu gloria. Esto lo voy a desarrollar para tu gloria. Esto voy a hacerlo, Señor, para que tú seas glorificado. Señor,
Voy a aprender algo nuevo para que tú seas exaltado, Señor. Pero que además, Señor, quiero también tiempo para estar contigo, para orar, para leer tu palabra, para estar en tu presencia, como decía David, Señor, que él anhelaba estar en tus atrios, que él prefería estar ahí que en cualquier otro lado, Señor, que él anhelaba tu presencia, Señor, que él no tenía el privilegio que hoy nosotros tenemos de que tu Espíritu Santo habite permanentemente en nuestros corazones y en nuestra vida. Por eso él oraba, no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, tú nos has dado mayores promesas que las de David. Ayúdanos a amarte cuando menos, Señor, y a responder cuando menos como David te respondía y te amaba, Señor. Ayúdanos a hacerlo así, Señor. David hubiera gozado y hubiera estado más inmensamente feliz si tuviera el privilegio que hoy nosotros tenemos de esta gracia tan grande, Señor, de que el Espíritu Santo ahora habite en nosotros y esté permanentemente en nosotros, Señor. Ayúdanos a responder a esto tan grande que tú has hecho en nosotros, a este nuevo nacimiento, a esta regeneración que has obrado en nosotros. Ayúdanos, Señor, a dar esos buenos frutos, Padre, porque solo es a través de tu Espíritu Santo. Señor, si alguno de nosotros no ha nacido de nuevo, permite que nazca de nuevo, Señor, y que tengamos nueva vida en Cristo Jesús, y que podamos gozarnos en Cristo Jesús. Te damos la gloria a ti, amado Dios. Asimismo te pedimos, Señor, por la seguridad de cada uno de nosotros, Señor. Guárdanos y líbranos de todo mal, Señor. Tú sabes cómo se está violentando este mundo y lo sabemos por tu palabra, Señor, que esto va a ir de mal en peor. Pero ayúdanos, Señor. Danos fe, Señor, para que lo que tú permitas, Señor, gozarnos en eso, Señor, y deleitarnos en eso. Te pedimos, Señor, que guardes a la gente, Señor, que trabaja con nuestra hermana Heréndira y con Víctor, Señor, que tú los guardes y los libres de todo mal y que todo esto sea bendición, Padre. Gracias, amado Dios. Guarda, Señor, y si está en tu voluntad, Señor, y si es tu voluntad, trae un avivamiento a nuestro país, un avivamiento, un hambre y una sed de tu palabra, un hambre y una sed de buscarte, de glorificarte, de exaltarte, Señor, de vivir en santidad, de caminar en ti, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Hace frío aquí? Pero todavía no. Sí tengo frío, ¿eh? Todavía no termino.